Bueno, en verdad para mí es un momento de mucha complacencia estar aquí presente en esta reunión del quinquenal del Colegio de Ingenieros. Vale la oportunidad para expresar mi saludo cordial de los buenos amigos del Cerro de Huánuco, vengo de allá, la tierra de Leoncio Prado Gutiérrez, el héroe de Huamachuco que con 3 golpes de cuchara sobre una taza de café ordenó al pelotón de fusilamiento chileno de Huamachuco que lo enviaran a la inmortalidad y la eternidad. También la tierra de Daniel Adomir Robles, el Cóndor Pasa. Bien, el tema que me concurre hoy día se denomina microgeneración distribuida de energía eléctrica con turbinas hidrocinéticas para reducir emisiones de CO2 presentes en las centrales térmicas del sistema eléctrico interconectado nacional. Entonces ahí tenemos el contenido de la presentación. Tenemos el problema, los objetivos, las bases teóricas, la hipótesis, el tipo de investigación, el método y diseño de investigación, la reducción de emisiones, que es el tema central de esta conferencia, los créditos, los beneficios económicos por bonos de carbono, la prueba de hipótesis, una discusión de resultados y finalmente terminaré con las conclusiones y recomendaciones. Este es un tema que ha sido materia de mi sustentación del grado de maestro en gestión del sistema ambiental. Entonces vamos a recordar un poco tiempos idos. Son como 80 más o menos. 80. Sí, vamos a rápido. Sí, ya, entonces le decía. El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, a través del Comité de Operaciones Económicas del Sistema, atiende la demanda de energía del Perú con centrales hidroeléctricas y con térmicas. Al aumentar el consumo de energía debido al crecimiento de las inversiones del Perú, porque el Perú se convirtió obtuvo un grado de inversión nuevo, entonces hay un incremento de la demanda de energía, y la matriz energética se ha ampliado ahora con centrales de generación térmica a gas. Pero el gas natural también es un contaminante. O sea, en sus cámaras de combustión de las centrales emite CO2, que es el culpable del calentamiento global. Muy bien, el desarrollo sustentable del Perú en este siglo presenta 2 grandes desafíos. Por un lado, atender la creciente demanda de energía de la producción, y por otro lado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que está conformado por centrales de generación, que son empresas concesionadas por el Estado, tenemos empresas de transmisión, tenemos empresas de distribución. Y tenemos acá un conjunto de redes, de conductores, de torres, de subestaciones, transformadores, y todo esto conectado a nivel del Perú conforma ese sistema llamado CEIN. El problema que encontramos en la tesis, vamos a evaluarlo a nivel global, a nivel nacional y a nivel regional. Aquí tenemos un esquema que podemos nosotros describir el fenómeno de calentamiento global. Ingresa rayos de sol por esta parte, genera una temperatura adecuada para la vida aquí en la Tierra, pero parte de esas emisiones que ingresan de rayos del sol deben salir hacia la atmósfera. Pero ocurre que encuentran una capa de CO2 en la atmósfera que impide que estos rayos salgan. Entonces salen, rebotan y vuelven a ingresar sobre la Tierra, y eso es lo que incrementa la temperatura del planeta, impactando la vida de los seres humanos y animales, ¿no? Hemos investigado a Barry Field, un economista americano. Él plantea de que la contribución del CO2 como gas de efecto invernadero en el mundo es 49%. Y eso proviene de la ignición de combustibles fósiles, básicamente de las centrales de generación térmica. Tenemos aquí la posición de Perú a nivel global en cuanto al número de artículos publicados. Lo he puesto aquí a Bolivia en rojo, puesto que en el año 2015 y 2016 que se mantenía,
El Perú estaba, gracias a Ollanta-Humala, detrás de Ecuador y detrás del Estado Plurinacional de Bolivia, con la posición 113 de 127 países. Sin embargo, hoy este año, una buena noticia es que el Perú ha dado un salto de fe y estamos en la posición 70. Eso es muy bueno para nuestro país. Pero sin embargo, seguimos en el fondo de la tabla. Tenemos también aquí información que el Perú aporta solo el 0.3% de las investigaciones globales, que es una producción muy pobre. Argentina investiga 7 veces más que nosotros, Brasil 20 veces más, y el Perú ocupa esa posición a nivel global. Aquí a nivel nacional vemos el índice de competitividad regional, Huánuco, que es el lugar donde estamos haciendo esta investigación. Está ocupando aquí, está entre los 5 departamentos con menor competitividad en todo el país. Esto quiere decir que región que no es competitiva está condenado irremediablemente a la pobreza económica. Entonces es un buen escenario para Huánuco de que en el mapa de pobreza de Huánuco vemos sí que Huánuco aquí está entre los 10 departamentos más pobres del Perú. Inicialmente hace unos años estaba entre los 2 últimos, ahora ha mejorado, está entre los 10. A nivel educativo, sí, Huánuco está en el fondo de la tabla. En nivel de comprensión lectora y en nivel de razonamiento físico y matemático está prácticamente ocupando el penúltimo lugar. El año pasado estaba en el último lugar, ahora ha saltado al penúltimo lugar, lo cual es totalmente deficiente. Muy bien, el enunciado del problema entonces para nuestra investigación se reduce a esta frase. Hay una incipiente mitigación de impactos ambientales en las redes eléctricas del CEIN con utilización de la energía hidrocinética de los ríos de la región para la generación de energía eléctrica renovable y limpia a través de la microgeneración distribuida. Es importante remarcar la frase microgeneración distribuida porque es aquella generación que está más próxima al usuario. Es decir, de los despachos de generación eléctrica de las centrales, grandes centrales térmicas o hidroeléctricas, hay una gran distancia para llegar al último usuario. En cambio, nosotros estamos muy cerca con la microgeneración a este usuario, eliminamos los costos de transmisión y por ese camino, por esa vía, podemos reducir los costos de las tarifas eléctricas. Acarreado esto, de acuerdo al diagrama de Chicago que se elaboró en el mapa, en la matriz de consistencias, aquí encontramos problemas adicionales, como por ejemplo, la escasa formulación de estudios de investigación para la generación hidrocinética de electricidad que disminuyan las emisiones de CO2 presentes en las centrales térmicas del CEIN. Entonces, nuestro trabajo es uno de los pocos aportes que hay en este tema en el Perú. También encontramos otros problemas adicionales que hay elevadas tarifas por consumo de energía eléctrica. Y hay un escaso conocimiento de los criterios y procedimientos mínimos para implementar el estudio piloto que vamos a explicar, verificar su efectividad y su eficiencia en el sistema. El objetivo general que se desprende del problema principal es la investigación se ha trazado como meta fomentar la mitigación de impactos ambientales en las redes eléctricas de CEIN con uso de esta energía hidrocinética para disminuir las emisiones de CO2 en las centrales térmicas a través de la microgeneración distribuida, aplicada en este caso teóricamente a un caso de estudio piloto de 100 viviendas conectadas con turbinas hidrocinéticas a la red pública de electricidad del Electrocentro. Es un lío esto. Bien, para ello se estudió y analizó la alternativa de implementar instalaciones eléctricas con turbinas hidrocinéticas conectadas a la red, desplazando el uso de energías provenientes de centrales térmicas. O sea, en otras palabras, yo tengo 100 kilowatts de potencia de energía generada con
energía hidráulica, energía hidrocinética de cero emisiones, y tengo 100 kilowatts provenientes de la generación de centrales térmicas, simplemente yo en el sistema inyecto mis 100 kilowatts limpios y desplazo el uso de las 100 térmicas que son contaminantes. De esa manera, por desplazamiento de uso, es que yo estoy haciendo la reducción de las emisiones de CO2. Los objetivos específicos que nos hemos trazado es formular estudios de investigación sobre el diseño conceptual de la turbina hidrocinética para la generación de electricidad. Aquí tenemos nuestra turbinita que hemos diseñado, construido y probado en el río Guayaba de Huánuco. También tenemos como objetivo disminuir las emisiones de CO2, como ya les he explicado, por desplazamiento de uso de energía de las centrales térmicas, por las centrales de cero emisiones. Otro objetivo es reducir las tarifas eléctricas de electricidad por reducción de costos, por eliminación del costo de transporte, ¿no? Desarrollar conocimientos sobre los criterios y procedimientos mínimos para implementar el estudio piloto, verificar la efectividad y la eficiencia del sistema hidrocinético. Y finalmente, de todo esto, otro beneficio económico es, por la reducción de emisiones, nosotros tramitamos ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio el certificado de reducción de emisiones y con ello podemos generarnos ingresos económicos para las centrales generadoras o para las empresas distribuidoras de energía. Las bases teóricas sobre las cuales se sustenta nuestra investigación, en primer lugar, tiene que ver las maneras como podemos nosotros superar ese problema de la contaminación ambiental proveniente del incremento de la demanda de energía eléctrica por el incremento de la producción en el país. Primero, hay una manera, a través de la huella de absorción de carbono, a través de un proceso de fotosíntesis. Y la segunda manera es reemplazando las tecnologías contaminantes por tecnologías de cero emisiones, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Con la huella de absorción de carbono, ¿qué hacemos? Calculamos la cantidad de terreno forestal requerido para absorber las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles. ¿Cómo lo hacemos esto? Con proyectos que generen procesos de fotosíntesis, como la reforestación, que permite la captura de CO2 atmosférico para fijarlo al suelo, captando el CO2 de la atmósfera, fijando a través de la fotosíntesis o las raíces del vegetal al suelo. Aquí, como les decía, acá tenemos la turbinita ya salida recién del río Guayabo, probada. Entonces, nuestra solución se basa en el aprovechamiento de energía de cero emisiones para reducir concentraciones de CO2 por desplazamiento de la demanda de energía térmica hacia las hidroeléctricas, mediante aplicación de sistemas hidrocinéticos de pequeña potencia en los puntos de alimentación de usuarios de baja tensión de Electrocentro, Huánuco. La investigación se basa en los lineamientos descritos en la metodología desarrollada en el anexo 18 de la Junta de Ejecutivos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y la metodología de línea de base para calcular factores de emisión. Los americanos son expertos en poner ciertos nombres que a veces no entendemos. Cuando hablamos aquí de línea de base, estamos hablando una línea en la cual el Perú tiene un nivel de contaminación, pero antes alguien ha reducido de un nivel superior, ha reducido hacia ese nivel base, ha reducido una cantidad de emisiones. Ahora, nosotros encontramos las emisiones a este nivel y vamos a reducir hacia abajo. Y esa disminución ellos lo llaman adicionalidad. Entonces, el beneficio que nosotros hemos estimado es a través de este piloto de 100 turbinas hidrocinéticas de 5 kilowatts cada una, conectadas sobre las viviendas ribereñas del río Guayaba. Como son 100 turbinas y cada una tiene 5 kilowatts, son 500 kilowatts. Sobre esa base de 500 kilowatts es que vamos a calcular cuánto de emisiones de CO2 podemos reducir en el sistema. Para ello fue necesario revisar conceptos teóricos de cada componente técnico del estudio, las fuentes de recursos hídricos, las tecnologías de equipos a usar, mecanismos de financiamiento, certificado de emisiones, etc.
Para el cálculo de bonos de carbono se usaron los lineamientos para el desarrollo de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, como yo les decía, para la obtención del certificado de reducción de emisiones, que permitirá estimar los beneficios económicos que provienen de este proyecto. La metodología que se usó se llama metodología en línea de base, basada en la ACM 0002, que es exclusivamente para pequeñas aplicaciones de generación de energía renovable de cero emisiones conectadas a la red, donde justamente estamos nosotros. Ahora bien, la estructura física de nuestras turbinas, de manera general, que si estén conectados a la red o aislados de ella, se componen de tres elementos. Hay un rotor hidráulico, hay un sistema de acondicionamiento de la potencia y hay un sistema de adquisición de datos. Nosotros hemos probado nuestra turbina en el río y hemos usado un software libre, un software Arduino, se llama Arduino este software, para medir los parámetros de operación de la turbina. Le decía que este software Arduino nos permite monitorear los parámetros de operación de la turbina. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de la potencia, estamos hablando de la velocidad de la turbina, estamos hablando del voltaje que genera, la corriente que se hace presente y también de energía que va consumiendo. Y este software va graficando en el tiempo todo el despacho que emite este turbogenerador de electricidad. La hipótesis de nuestra investigación nos dice que si aplicamos el enfoque de microgeneración distribuida de energía eléctrica con turbinas hidrocinéticas a un caso de estudio de 100 viviendas conectadas a la red pública de electricidad, se mitigan los impactos ambientales por la reducción por desplazamiento de las emisiones de CO2 generadas en las centrales térmicas, por las razones ya explicadas. Hay hipótesis específicas como la aplicación de la metodología en línea de base para generar los beneficios económicos por bonos de carbono. Y el otro beneficio adicional es la disminución de las tarifas eléctricas. Planteando los procedimientos y criterios mínimos al implementar el estudio piloto para realizar las verificaciones y acciones correctivas necesarias, se logrará mayor efectividad del estudio, permitiendo considerar, evaluar y recomendar mejoras para la eficiencia del sistema hidrocinético, equipos, técnicas de instalación, condiciones del lugar y las normativas apropiadas para implementar su aplicación masiva. El tipo de investigación. El CONCITEC determina en el Perú los tipos de investigación. Hay un grupo numeroso de investigación. Hay investigación estratégica, investigación adaptativa, investigación método de caso, investigación básica. El CONCITEC solamente es investigación básica, investigación aplicada. Nosotros estamos trabajando como investigación aplicada. Entonces, ahí la reducción de emisiones de CO2 con apoyo a la metodología de cálculo de factores de emisión, que comprende el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y los procesos del fenómeno de la contaminación por la quema de combustibles fósiles como hechos fundamentales en la actividad de producción de generación de energía eléctrica. Entonces, lo que hemos hecho aquí es estimar teóricamente el nivel de emisiones reducidas de CO2 y calcular para ese piloto los ingresos que genera el biocomercio del carbono. Entonces, como parte también de estas bases teóricas científicas que sustentan la investigación, hemos ejecutado el diseño conceptual de la turbina hidrocinética. Hemos contrastado los autores, hemos hecho un mapeo de autores, hemos hecho un proceso de hibridación y hemos encontrado todos los componentes de la investigación desde el problema, ¿no?, hasta la hipótesis. También, como ya les decía, la medición inteligente con el software Arduino para un prototipo de turbina de 1 kilovatio. El método de investigación es el método de
analítico sintético, que se basa en todo lo que está escrito ahí. El diseño y la investigación es el descriptivo correlacional, están los fundamentos de ese diseño. Las unidades de análisis de la investigación lo comprenden cada central térmica del universo total de centrales de generación que hay en el CEIN. Y además hay una unidad adicional que es el caso del desplazamiento de contaminación de las 100 turbinas. Bueno, hay limitaciones que no hemos podido modelar, digamos, los fenómenos de contaminación global porque eso no forma parte del alcance del estudio y también por aspectos económicos. Tampoco hemos evaluado los impactos de otros contaminantes como el óxido nitroso, el metano, el hexafluoruro de carbono, etcétera, que no es materia del estudio. Aquí tenemos nuestras variables que hemos identificado. Tenemos el nivel de emisiones, esa es la variable dependiente, y la energía eléctrica la independiente, y tenemos acá los instrumentos, el modelo del mecanismo de desarrollo limpio y el balance energético publicado por el Ministerio de Energía y Minas, donde nos están indicando el nivel de megawatts hora que produce el sistema para todo el país. Ahí ya tenemos variable dependiente, nivel de emisiones, variable independiente, energía, y además hay una variable interviniente que es el ingreso, los ingresos económicos. Encontramos los tres únicos valores de factor de emisión en el Perú del FONAM, publicados en el 2004, 2007 y 2010. Sobre esta base ya no había nada más. O sea, en otras palabras, nuestra investigación es un aporte para calcular estos factores de emisión bajo una metodología que estamos recomendando. Los factores de emisión indican el nivel de emisiones en toneladas aquí por cada megawatt presente en la atmósfera, megawatt de energía producida en la central térmica. Y este factor de emisión difieren con las diferentes metodologías, no tienen los mismos valores, o sea, matemáticamente esto no es exacto. Entonces, ¿para qué nos sirve el factor de emisión? Es para calcular las reducciones de emisiones de CO2 por año, y con ello podemos calcular también los beneficios generados por el comercio del carbono. Ahí está la metodología que ya hemos explicado hace un rato. Lo que les decía, la adicionalidad. ¿Qué es la adicionalidad? Es teniendo un nivel que encontramos, vamos a reducir a otro nivel, y este porcentaje de reducción le llaman la adicionalidad. Lo adicional que reducimos sobre lo que ya encontramos, ¿no? Entonces, para ser beneficiarios de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, tenemos que demostrar que este proyecto no tiene que tener barreras tecnológicas. Por ejemplo, en el caso de Huánuco tenemos una mala calidad del agua del río Guayaba porque recibe aguas residuales de la ciudad y de las minas que están por ahí colindantes. Hay una barrera de inversión para poder tratar estas aguas que llegan al río Guayaba. Ya, entonces acá hemos hecho una estimación para una vivienda de interés social, lo que puede consumir en energía eléctrica al día. Toda esta potencia instalada es de 5 kilowatts. Entonces, se consumen de esos artefactos electrodomésticos con horas de funcionamiento que hemos descrito ahí, y con eso obtenemos, aquí tenemos la energía total que consumen en un día. Pero a nosotros nos interesa esto por año. Entonces, para el piloto, para una vivienda, ahora para 100, bueno, a esa energía tenemos que aplicarle un factor de planta porque tenemos que hacerle mantenimiento, y al final vamos a tener ahora, por año ya, vamos a tener 694 megawatts hora de energía generada, pero ya para las 100 turbinas. Este es para 1 y esto es para 100. Entonces, los factores de emisión, por ejemplo, para el año 2010, encontramos esto publicado por el FONAM, es 0.644 toneladas de CO2. Por la cantidad de megawatts que tenemos acá, que es 694, vamos a obtener la cantidad de toneladas que vamos a reducir. Y ahí lo tenemos. Entonces, para esa época, en el año 2010, la tonelada de CO2 reducida en el mercado internacional era 8.5 euros. Más o menos aproximadamente a $10. Multiplicando por la energía que tenemos,
sale más o menos $4.475 anuales para esa potencia de 500 kilowatts de las 100 turbinas de 5 kilowatts cada una, ¿no? Bueno, acá tenemos un comentario de la enciclopedia Wikipedia sobre lo que significa instrumentos de investigación. Acá nos podemos subrayar el hecho de que hay instrumentos de medición como el cronómetro, instrumentos de observación como el microscopio, instrumentos que permiten ambas cosas como el espectrofotómetro. Acá tenemos los instrumentos que ya son conocidos por los especialistas. Aquí vamos, acá tenemos los primeros valores para reducir las emisiones de CO2. Estos valores, estas tablas, salen de la estadística de operaciones del COES, que es publicado año a año por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces acá lo que podemos destacar es que para el año 2010 hay 32.426 gigawatts hora en todo el sistema, de los cuales 18.000 son hidráulicas. Estos valores son importantes para calcular los factores de emisión que estamos buscando. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos el 32.000 para el año 2010, el total, y tenemos el hidráulico 18.000. Tenemos su porcentaje de participación, y acá tenemos factores de emisión proporcional para cada tipo de tecnología, y finalmente sale un promedio que es 0.28, que se ha calculado con la metodología que hemos descrito en este link. ¿Ya? 0.28 toneladas de CO2 por cada megavatio hora anual. Para el 2011 sale 0.27, para el 2012 sale 0.23, va disminuyendo. Para el 2013 ha incrementado un poco, 0.24. Acá tenemos el resumen. Y aquí tenemos las reducciones de emisiones. Para los precios de 10 euros que hemos dicho, o 10 dólares, más o menos estos son la reducción de emisiones, y sobre esta base es lo que obtenemos acá los ingresos por el bono de carbono. Bueno, se ha hecho una proyección de estos valores para ver cuáles son las tendencias a futuro de la variación del factor de emisión con un software MATLAB para el año de elaboración de la tesis, el año 2013. Entonces hemos proyectado el 14 y el 15 para 2 años subsiguientes. Acá tenemos el 2014 y los valores que salen están aquí. 0.28 toneladas de CO2 por cada megavatio para el 2014. Ahí lo hemos descrito. Y para el año 2014, 0.282. Para el año 2015 ha bajado a 169. Bien, la prueba de hipótesis se hizo comprobando con los años 2014 y 2015 con el reporte del MATLAB, lo cual corrobora nuestras hipótesis, ya que al inyectar a la red eléctrica energía de cero emisiones de los sistemas hidrocinéticos, como consecuencia va a haber una disminución de la reducción de emisiones. Le decía que como consecuencia hay una disminución en valores cuantitativos de las emisiones, y consecuentemente también nuestra hipótesis va a ser corroborada y el logro de nuestros objetivos van a ser demostrados. Ahí están los valores de 2013 a 2015 proyectados según este software de MATLAB. En la discusión de resultados vemos que los valores difieren de los publicados por el FONAP, en este caso específico, el calculado 0.32 y 0.64. Esto quiere decir que los factores de emisión dependen de las metodologías empleadas. O sea, cada desarrollador de proyectos de bonos de carbono tendrá que buscar la metodología más adecuada para convencer a la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Resultados tenemos, hay una relación proporcional entre el factor de emisión y el nivel de reducción de emisiones. O sea, mayor factor de emisión, mayor nivel de emisiones que vamos a reducir. También tenemos que la proyección obtenida para los valores de los factores de emisión han sido efectuados con uso del software MATLAB. Y acá tenemos el resumen.
Aquí tenemos la corroboración ahora de los valores de los factores de emisión publicados por el FONAM para los 3 años que he mostrado ahí. O sea, lo que he tratado es de corroborar que el software sí funciona para verificar los valores que también el FONAM ha publicado. Y el software demuestra que sí, con un error bastante aceptable, sí es posible hacerlo. Finalmente, las conclusiones. Con esto termino. Ya les dije, hay que enfrentar 2 grandes desafíos. Por un lado, atender la demanda creciente de energía en el país y en el mundo en general. Y por otro lado, apostar por la reducción de las emisiones de CO2, porque Perú tiene un compromiso para el año 2030 de la Junta de Acuerdo de París, que debemos reducir la temperatura, debe estar limitada a 1.5 grados centígrados a nivel planeta, ¿no? También se demuestra que las emisiones van reduciéndose año a año, y esto es totalmente factible porque estamos introduciendo energía limpia, energía con 0 emisiones, ¿no? Por lo tanto, también se justifica que MATLAB es una herramienta muy útil para efectuar este tipo de trabajo. Para los desarrolladores de proyectos en el Perú estamos recomendando que puedan usar esta metodología. Y aquí estoy mostrando valores con los cuales demuestro que hay esa reducción. Igualmente sigo, y aquí tenemos los ingresos que se generan por beneficio del bono de carbono. Y finalmente, la prueba de operación de la turbina piloto, prototipo, es 1 kilowatt de potencia, 10 álabes, 300 RPM, para 2 metros cúbicos de agua del río Guayaga. Tenemos como, a ver, les voy a mostrar ahí que el trabajo es una realidad. Bueno, el concepto, colegas, es, en primer lugar, impedir que una gota de agua caiga a tierra sin que antes que llegue al mar debe servir al máximo alimento a la humanidad. Segundo, así como los ríos, otros caminos, los otros caminos, trazan su camino, ¿verdad? Y como ven ustedes aquí, esto no solamente es un ideal, es una necesidad, como lo pueden ver ahí, que es una realidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Una pregunta? Cuando has hecho el trabajo, es cierto que lo has comparado con centrales de energía, pero lo has hecho con otro central que use energía renovable, solar, En el caso de la tesis era específicamente utilizar las turbinas hidrosintéticas para la hora de reducir las emisiones. También se puede hacer con sistemas fotovoltaicos, siguiendo la misma metodología. También podemos hacerlo con sistemas eólicos. También puede reducir también con sistemas líquidos. Entonces es un primer mundial para que los investigadores puedan seguir trabajando en el futuro otras formas de energía renovable, limpia, y no convencional. Claro, la ventaja de este tipo de proyectos es que estamos apostando de dos maneras, o utilizamos la generación distribuida o utilizamos la gran central eléctrica, si usamos la hidroeléctrica vamos a tener grandes desplazamientos, que significa costo. Necesitamos canales de río, que son canales de irrigación que son de cobertura larga, necesitamos que salen a bola, necesitamos cables de carga, necesitamos tuberías, todo eso lo eliminamos porque estamos metidos en el río. En el otro proyecto convencional estamos en la montaña buscando caídas. Si significaría, según lo que usted indica, que no ha llegado ahí el
sistema interconectado. Claro, el sistema interconectado sí es legal, pero lo que yo quiero es apostar por tarifas. Quiero una tarifa social que me recurse, que incentive, digamos, el fomento de este tipo de tecnologías por razones opuestas que van a ser iniciales, fundamentalmente la idea, reducir emisiones. Las otras con gas natural contaminan, sí, contaminan. La tendencia es dejar las teoréticas y apostar por las gas natural. Ahorita estamos de la teorética en un nivel de técnico, en nivel de técnica, con las, en un nivel de casi equivalente. Claro, pero el uso de esta tecnología sería para cuestiones del usuario regulado o del usuario que quisiera crecer y poner algún sistema productivo. Porque se ha visto ya de que cuando esté regulado el problema, ¿no? O sea, el pago es inclusive creo que en esas zonas bastante alejadas es subsidiado, claro, de alguna manera. Sin embargo, cuando pone algún tipo de dispositivo donde va a generar valor agregado, en ciertas zonas que consumen más de lo del vino, entonces ahí se cae la ley. Puede ser las dos vías, puede ser el mercado libre, un inversor puede poner su taller y comprar cualquier otro pero lo determinan con los costos. No hay que tener que sus costos son menores que los costos del sistema regulado, pueden tener, digamos, aceptación en el mercado, posicionamiento en el mercado. Pero otro sería lo ideal que el Estado mismo apueste por el tipo de recursos. Estamos haciendo nosotros un aporte técnico para interesar a los funcionarios del Estado, de modo que pueden llegar a la hora política de las normativas que permiten, digamos, recursos más masivos, más intensificados de tipo de tecnología. Esa es la idea. ¿No sería más sencillo interesar a los usuarios que utilizan este tipo de tecnología como la patria que reduzcan su... Claro, eso podría ser de repente el inversor privado. Otros operativos. Claro, el inversor privado podría hacer eso, pero tiene que ir afinando sus costos, tiene que llegar a un diseño conceptual de una definición técnica más refinada en su diseño, que tenga más seguridad, sobre todo, por ejemplo, el tema del vandalismo. Lo vamos a poner en río, de repente el siguiente no parece prohibir. Nosotros lo estamos haciendo desde un instituto tecnológico, justamente corriendo con el río Boreal. Entonces, los alumnos son los que están apostando por la seguridad de este prototipo. Estamos produciendo energía para eliminar todos los campos que tienen costo para energía costo cero. No es cero. Pero no es cero, pero como hay Porque es alguien un descuento de la pérdida que ellos pagan. alguien se tiene que encargar del mantenimiento. Debería ser así. Alguien tiene que encargarse de la operación. Alguien tiene que encargarse de la responsabilidad. No es que sea cero. Lo que pasa es que hay que tener claro esa parte. Pero me decía, el premio que cumplir los tarifas, no va a pagar tarifas. No, pero alguien lo paga. Entonces, O sea, este está, digamos, en un ámbito educativo, los alumnos son los que están cubriendo. no, es que precisamente estando en el ámbito de opinión es lo que me preocupa. Porque no hay nada gratis. O sea, si yo voy a transmitir a mis alumnos que va a ser cero, es mentira. ¿Okay? Entonces uno tiene que ser claro y decir, no, hay un costo que puede ser menor del que yo pague la compañía de distribución eléctrica y es totalmente diferente. ¿Okay? Eso tiene que quedar claro. Los mismos costos de compañía